AICA, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, realiza esta entrevista para divulgar aspectos fundamentales sobre los planes de emergencia y planes de autoprotección. En la entrevista contamos con dos expertos en la materia, Flor Pérez Ruiz, técnico de prevención de riesgos laborales del Servicio de Prevención del Ayuntamiento de Alcobendas, y Moisés Álvarez Ceballos, el cual responsable del Servicio Municipal de Protección Civil de Alcobendas. En materia de prevención de riesgos laborales, dentro de las emergencias como obligaciones de los trabajadores, en este caso obligaciones también de los empresarios, Flor, ¿quién es el responsable de elaborar un plan de autoprotección? El responsable de la elaboración, de la implantación, del mantenimiento y de la revisión de los planes de autoprotección es el titular de la actividad. La siguiente pregunta sería, ¿qué entendemos por titular de la actividad? Es aquel que tiene la capacidad de poner a disposición o de gestionar una instalación o un centro de trabajo. Hay que tener en cuenta que en el caso de que sean actividades que tengan carácter temporal, que se realicen en instalaciones o en centros de trabajo que ya dispongan de un plan de autoprotección, el titular de la segunda actividad, la que tenga carácter temporal, deberá realizar e implantar un plan de autoprotección. Es importante decir que un plan de autoprotección solamente lo puede elaborar un técnico competente. Perfecto, Flor. Moisés, ¿cada cuánto tiempo se tiene que actualizar ese plan de autoprotección? Bien, según establece la norma básica de autoprotección, que se aprobó mediante el Real Decreto 393/2007, los planes deben estar permanentemente actualizados. Lo que sí se debe realizar es una revisión de ese plan al menos cada 3 años. Bien, perfecto. O sea que cada vez que se elabora un plan, a los 3 años como máximo se debe actualizar. Siempre y cuando haya algún cambio sustancial, como establece la norma básica de autoprotección, pues no se tiene que esperar a los 3 años, sino que inmediatamente se tiene que actualizar ese plan. Gracias, Moisés. Bien, ¿y cómo se realiza esa implantación de ese plan de autoprotección para que sea efectivo? Por favor, Flor. Pues todos los aspectos que tiene que contemplar la implantación de los planes vienen establecidos en el capítulo 8 de la norma básica a la que ha hecho referencia Moisés. Básicamente en este capítulo de lo que se habla es de la formación y la capacitación que tiene que tener el personal que tenga una participación activa en el plan, pero es que además tenemos que hacer referencia y tenemos que formar a todas e informar a todas aquellas personas que puedan tener o puedan acceder a los centros de trabajo, que sean visitas, y también tenemos que trasladar las normas de actuación en caso de emergencia. No obstante, es importante señalar en este punto que en ese capítulo la norma no hace referencia en ningún momento a la realización de simulacros, que con carácter práctico nunca vamos a poder considerar un plan implantado si no hemos realizado un simulacro. Ok, perfecto. O sea que se tiene que implantar y se culmina esa implantación con la realización del ejercicio práctico de un simulacro, ¿verdad? Y ojo, teniendo en cuenta también formación e información según proceda a qué colectivo de trabajadores estemos destinando la acción formativa. Perfecto, gracias. Y en este caso, Moisés, ¿qué medidas preventivas en autoprotección se puede llevar a cabo por parte de las empresas? Bien, como ya ha apuntado Flor, la correcta y plena implantación del plan por sí mismo ya es una buena práctica, así como una buena formación e información de los trabajadores y demás usuarios de la dependencia o el edificio o lugar del que sea ámbito de aplicación ese plan. Y sobre todo la continua actualización y evaluación de los posibles riesgos. Los riesgos no son siempre los mismos, sino que son cambiantes, entonces como tal hay que estar evaluándolos constantemente y actualizando esos riesgos y esos protocolos de actuación que puedan existir. Vale, perfecto. Y en este caso, por parte del Ayuntamiento de Alcobendas, desde el Servicio de Prevención propio del propio Ayuntamiento, ¿qué buenas medidas prácticas desarrolláis para esa implantación? Pues un ejemplo de una buena medida, una buena práctica sería lo que realizamos en la implantación de los planes de autoprotección de los colegios de Alcobendas. Tenemos que tener en cuenta que los colegios no solo funcionan en lo que es el horario lectivo, que tenemos un horario ampliado de mañana, un horario ampliado de tarde, por la tarde hay actividades extraescolares que en muchos casos pues están gestionadas por las AMPAs. Entonces lo que hacemos es una implantación que abarca a todas las empresas y a todos los colectivos que pueden estar en los centros educativos con independencia del horario. Nuestro objetivo es que todas las personas que se hacen cargo o que están con nuestros escolares estén formadas y sensibilizadas. O sea que como buena medida preventiva, el plan de actuación recoge no solo la actividad docente del centro educativo, sino que además también recoge para una buena implantación las actividades que desde el Ayuntamiento, en este caso como empresa titular, las actividades extraescolares también se recogen.
cada cuánto se tiene que realizar esa implantación con los simulacros, cada cuánto se tiene que realizar esos ejercicios prácticos del simulacro. Vamos a definir también primero de entrada un poco cuál es el objetivo de un simulacro, porque estamos constantemente hablando de simulacros a lo largo de esta entrevista y quizás sea bueno un poco definir cuál es el objetivo del simulacro. Lo que queremos con un simulacro es valorar la eficacia de nuestro plan, valorar la medida y la eficacia de los protocolos que hemos establecido a priori ante una emergencia, valorar la capacitación y la capacidad de reacción, así como la suficiencia y adecuación de los medios que hemos establecido en el plan. Respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es la periodicidad de un simulacro? La periodicidad de los simulacros viene reflejada en el propio plan de autoprotección. Cada plan de autoprotección tendrá su periodicidad establecida. Nosotros en el ayuntamiento, como norma, lo que hacemos es la realización de un simulacro con carácter al menos anual. Como establece la norma básica de autoprotección, que en este caso, como máximo, establece de una vez al año se debe de implantar con el simulacro. Bien, perfecto. Gracias, Flor. Y en este caso, Moisés, dentro de los planes de autoprotección, pues no solo hay que hacer para los edificios e instalaciones, sino que también en la vía pública se deben de realizar planes de autoprotección. Por tanto, en una vía pública, los planes de autoprotección en el Ayuntamiento de Alcobendas, ¿en qué actos, en qué actividades se realizan estos planes de autoprotección? Bueno, tenemos que tener en cuenta que en todo acto que haya en la vía pública siempre se deben de tener y tomar unas medidas de autoprotección. Eso de primera mano. En lo referente a planes de autoprotección vamos a realizar, siempre según marca la norma básica que llevamos ya rato hablando de ella, que es en espacios abiertos para aforos de más de 20.000 personas. Como por ejemplo, por poner alguno de ellos, aquí en Alcobendas sería la cabalgata de Reyes, que ya llevamos varios años con ese plan desarrollado, implantado. También podríamos poner el plan de autoprotección de las fiestas de San Isidro, que tienen lugar en torno al 15 de mayo. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que vamos un paso más allá aquí en el Ayuntamiento de Alcobendas y otros actos que, no teniendo obligación de tener un plan de autoprotección, desarrollamos un plan de emergencias, porque es el aforo de las personas que van a estar son de menos de 20.000 personas, como podría ser las hogueras de San Juan, conciertos, algunas actividades deportivas, etcétera. Perfecto, pues entonces recordamos en este caso de que en las actividades, las acciones que se desarrollen al aire libre, en la vía pública, como nos ha dicho Moisés, en materia de autoprotección, se tiene que elaborar un plan de autoprotección cuando supere la estimación de la ocupación, el aforo en este caso de esta actividad, más de 20.000 personas, hay que desarrollar un plan de autoprotección. En este caso, los planes de emergencia, planes de autoprotección que estamos hablando, pero también tenemos que analizar. Y en este caso hay un ámbito, un alcance superior, que son los planes de emergencia municipales. En este caso, como responsable en este caso del Servicio Municipal de Protección Civil de Alcobendas, Moisés, ¿qué es un plan de emergencias municipal, Moisés? Bueno, un plan de emergencias municipal es un documento vivo, partamos de esa base, igual que hablábamos antes de los planes de autoprotección, que hay que estar continuamente analizando los riesgos. En el plan de emergencias municipal pues pasaría exactamente igual. Es un documento vivo, integrador, como bien has dicho, porque hace la función de plan director de los planes de autoprotección que hay en el ámbito territorial, que es de aplicación de ese plan municipal, y lo que constituye es un instrumento capaz de articular la participación de las entidades públicas y privadas, de las empresas y demás instituciones, de los ciudadanos, dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, conforme a la nueva Ley de Protección Civil, la 17/2015. ¿Cómo logramos todo esto? Pues a través de un cumplimiento de una serie de objetivos, pues configurar una correcta organización de los que asegure, lógicamente, esas funciones básicas de protección civil dentro del municipio. Identificamos, como ya habíamos dicho, analizamos y evaluamos todos los riesgos que son cambiantes, lógicamente, como es el ser humano cambiante. Catalogamos los medios y recursos que tenemos dentro de nuestro ámbito territorial, promovemos la información y la concienciación de la población, y como llevamos hablando ya un rato, la información y concienciación de los riesgos, siempre tanto en el ámbito empresarial como en el ámbito municipal, es primordial, porque lo que logramos son unas sociedades mucho más resilientes. Disponer de una coordinación de todos estos medios
y integrarnos, lógicamente, en el plan de ámbito superior, que sería el PLATERCAN, el Plan de Emergencias Territorial de la Comunidad de Madrid, y, pues, lógicamente, la integración, como ya hemos dicho, de todos los planes de actuación y de intervención municipales en el ámbito de seguridad y protección civil. Perfecto, Moisés. Entonces, en este caso tenemos que estructurar, tenemos que conocer los empresarios, los trabajadores en el ámbito laboral, de que en cualquier empresa, en cualquier actividad, por pequeña que sea, se tiene que elaborar un plan de emergencias. Un plan de emergencias, desde un solo trabajador, estamos obligados los empresarios en realizar en nuestros centros de trabajo. Cuando ese plan de emergencias en este centro de trabajo se supere una serie de condicionantes que vienen establecidas en la norma básica de actuación en su anexo 1, lo que establece como, por ejemplo, en centros de trabajo de más de 28 metros de altura de evacuación o más de 2.000 personas de ocupación, ese plan de emergencias, en este caso, pasará a ser plan de autoprotección, regulado y estructurado bajo la norma de autoprotección. Como nos decía Moisés, cuando en un municipio con más de 20.000 habitantes se establece, estábamos obligados a realizar ese municipio, ese ayuntamiento, un plan de emergencias municipal, el cual recoge todos los planes de actuación de las empresas, entidades, eventos que se realizan en el municipio. Por tanto, recordar de que los planes de actuación hay que presentarlos ante la autoridad competente, en este caso, Servicio Municipal de Protección Civil, en este caso de Alcobendas. Recordar a los empresarios que estamos obligados en presentar ante la autoridad competente. En la Comunidad de Madrid, desde el año pasado, desde septiembre del 2017, pues con el decreto 74/2017, estamos obligados en presentar también el registro oficial de la Comunidad de Madrid. Bien, no me gustaría acabar esta entrevista contando con dos grandes expertos. Una de las importancias de cualquier aspecto en materia de prevención es integrar a todas las personas, a todos los trabajadores en nuestros planes de emergencia, en nuestros planes de protección. Por tanto, y como sé que en este caso desde el Ayuntamiento de Alcobendas, desde el Servicio de Prevención propio, una de vuestras grandes acciones es integrar a todas las personas, sí que me gustaría que nos indicaras, Flor, cuál es vuestra experiencia y cuáles son las medidas que en este caso tenéis para integrar a todas las personas con discapacidad en los planes de emergencia, en los planes de protección, para que todas las personas estemos integradas en nuestro centro de trabajo. ¿Cómo se desarrollar esta integración? Pues como tú sabes, Pedro, la ley de prevención nos obliga a integrar a todos los trabajadores en todas las fases de actividad de funcionamiento de la empresa. A raíz de todo esto, la ley también nos define y nos habla de lo que son trabajadores especialmente sensibles. Bajo ese paraguas podríamos incluir a los trabajadores con algún tipo de discapacidad. ¿Cuál es la situación que vivimos? Que tenemos muchos textos reglamentarios y textos legales que nos hablan de la obligación de incluir y adaptar a este tipo de colectivos, pero no nos dicen cómo. La situación real es que en cada plan de autoprotección lo que tenemos que hacer es elaborar un traje a medida, es decir, en función del tipo de discapacidad que podemos tener, elaboramos el protocolo de actuación ante emergencia. Perfecto. En este caso, entonces, es afianzar que los planes de actuación se tienen que elaborar a medida, es decir, se tienen que hacer específicos del centro, integrando y evaluando a todas las personas independientemente de nuestra discapacidad o en este caso, nuestro puesto de trabajo. Daros las gracias a los dos por vuestra participación, por vuestra involucración en esta divulgación en materia de prevención como grandes referentes a nivel nacional en materia de autoprotección. Muchísimas gracias y seguimos trabajando, divulgando prevención, ya que la seguridad es cosa de todos.